Hola amigos, en fin de año en Holanda nos ponemos morados a comer oliebollen. ¿Y qué son estos oliebollen? Pues son el origen de los famosísimos donuts en Estados Unidos. Pues es una receta sencilla, es una masa con levadura que añadimos pasas y manzana, luego lo freímos y después al final añadimos azúcar glass. Los primeros colonos holandeses fundaron Nueva York y esta receta se la llevaron con ellos. Se empezaron a hacer cada vez más grandes y al final con un agujero en medio y se convirtieron en los donuts que conocemos hoy en día. En casi todas las regiones del mundo, incluido África y Asia, se hace masa con levadura que se fríe para hacer dulces. Pero se confirma que los oliebollen han dejado esa gran herencia en Estados Unidos que luego se convirtieron en los famosos donuts. Aparentemente en el cine los policías norteamericanos están constantemente comiendo donuts. ¿Y será eso verdad? Os lo voy a contar después. Para hacer bien esta receta tenemos que meter las pasas el día anterior en agua caliente durante 10 minutos. Para luego dejarlas una noche en un colador. Se puede evitar este paso, pero si podéis, hacerlo. Estarán más blandas y más dulces. Estas ya están de ayer. Les voy a espolvorear con algo de harina. Esto evita un poco que salgan al exterior al freír. Raspamos un limón y reservamos. Pelamos la manzana y la cortamos en trocitos muy pequeños. Añadimos unas gotas de limón para evitar que se oxiden. La leche tiene que estar a temperatura templada, unos 35 grados. La manera más fácil de calentarla es en el microondas. Tiene que estar tibia, es para activar la levadura. Ponemos el horno unos 5 a 10 minutos. Es para que esté a unos 35 grados para cuando terminemos la masa y fermente ahí dentro. Añadimos en un bol los 425 ml de leche con la levadura y lo mezclamos. Añadimos el huevo. Lo mezclamos bien. Agregamos toda la harina y seguimos mezclando. Los oliebollen en esta época del año son increíblemente populares. Los venden en todas partes. Incluso en el aeropuerto se venden para llevar. Siguen siendo típicas de la Navidad y sobre todo para Año Nuevo. Es curioso, pero a nadie le parece buena idea comerlos, por ejemplo, en verano. Cuando esto esté bien incorporado, añadimos poco a poco los restantes 75 ml de leche. Añadimos la raspadura de limón. Y después añadimos la mantequilla. Al final añadimos la sal y seguimos mezclando la masa 5 minutos más. La masa no lleva azúcar. En general los dulces en Holanda son menos dulces. Suelen añadir poco azúcar, pero sí añaden muchos sabores y especias. Añadimos las pasas sultanas con la espátula. La manzana cortada. Las pasas moscatel. Por ejemplo, las famosas galletas holandesas speculaas llevan poco azúcar, pero muchas especias. Os dejo el link arriba. En realidad también venden oliebollen sin nada dentro, pero la receta que hacemos hoy es con todo, tradicional. Aunque lógicamente ahora hay muchas variedades modernas, cubiertas de chocolate y rellenos de crema o nata. Ahora lo tapamos con un trapo húmedo y lo metemos en el horno, que tiene que estar apagado a unos 35 grados, durante media hora. La masa ya está. Usamos la espátula para bajarla. Vamos a calentar el aceite de girasol. Necesitamos alcanzar 180 grados.
Con una cuchara o dos, esta es de sacar helado, las bañamos en el aceite. Ahora sacamos una bola, serán unos 30 gramos, y la arrojamos en el aceite. No echar demasiadas, queremos mantener la temperatura. En unos 3 minutos están. Los dejamos sobre una rejilla o papel de cocina. Cuando aún están un poco calientes, espolvoreamos azúcar glass. Se comen aún un poco calientes, ni ardiendo ni fríos. Están buenísimas. Además, se congelan perfectamente, sin echar el azúcar en una bolsa de plástico al congelador. Aguantan meses. Se descongelan directamente en el microondas, unos minutos y listos. Son un desayuno maravilloso, igual que los churros. Como los churros y los donuts. Y es totalmente cierto, los policías norteamericanos desde los años 50 comen muchísimos donuts. Los cafés nocturnos que abrían muy temprano y cerraban muy tarde eran los que hacían y tenían donuts. Los policías nocturnos hacían su cambio de turno en estos sitios y los donuts son muy baratos. Pues esto ha sido un pequeño viaje de Holanda a Estados Unidos. Ya sabéis, cada semana hacemos otro viaje y es gratis. Pues eat smakelijk y hasta la semana que viene. Pues están súper buenos ahora. Están justo en la temperatura porque están recientes y el azúcar glass se derrite así un poco y se hace una capita ahí dulce que está... Pues sí, ahora vemos los que congelamos y el resto lo vamos comiendo estos días, ya está. Bueno.